Bienvenidos a la PIBC, una iglesia, una familia. Yo te alabaré con esta canción, tu nombre bendeciré, porque no hay otro Dios delante de ti, solo tú eres Dios, solo tú, de la vida el autor, solo tú, al ciego vista le das, solo tú, el príncipe de paz, solo tú, con nosotros estás, solo tú eres Dios. Yo te alabaré con esta canción, tu nombre bendeciré, porque no hay otro Dios delante de ti, solo tú eres Dios, solo tú, de la vida el autor, solo tú, al ciego vista le das, solo tú, el príncipe de paz, solo tú, con nosotros estás, solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es algo incomparable. No hay realmente cómo describirlo. Nos amó más allá de nuestros defectos, más allá de nuestros pecados, más allá de nuestro entendimiento. Esta canción habla un poco de ese amor, del amor de Dios y de cómo debemos aprender a amar como Él nos amó a nosotros. Pienso en el amor que Cristo dio, me doy cuenta de cuán poco sé amar. Cuando pienso cómo se olvidó de sí por mí, me doy cuenta de lo que es amar. Y amar no es estar enamorado de lo
que físicamente podemos apreciar. Amar es olvidarnos de nosotros y empezar a pensar en los demás. Nuestro Padre Dios también mostró que el amar es más que un sentir. Enseñóme que amar es dar, cuando dio a su Hijo por mí. Su palabra me dice que el amor siempre da y no busca para sí. Ahora entiendo mi necesidad de aprender a amar. Y amar no es estar enamorado de lo que físicamente podemos apreciar. Amar es olvidarnos de nosotros y empezar a pensar en los demás. Y es por eso que amo a mi Señor, y es por eso que le di mi ser. Ven a Él, dale tu ser, prueba su amor y entenderás que amar no es estar enamorado de lo que físicamente podemos apreciar. Amar es olvidarnos de nosotros y empezar a pensar en los demás. Aprendamos a amar y este mundo cambiará. Aprendamos a amar y este mundo cambiará. Aprendamos a amar. Aprendamos a amar. Bendiciones, hermanos. La lectura bíblica se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8, del versículo 1 al 10. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos siguen a través de esta transmisión de los cultos. Damos gracias al Señor que podemos estar nuevamente a través de esta tecnología y poder seguir con nuestras clases. Estamos llevando las clases de bautismo
que pues estamos ya preparándonos también para hacer los bautismos en nuestra iglesia. También recordarles, mis hermanos y hermanas, que también tenemos los cultos presenciales los días sábados a las 3 de la tarde, días domingo a las 10 de la mañana. Estos dos es el mismo culto. Y el día martes a las 6 de la tarde empezamos con un nuevo tema. Este próximo martes vamos a arrancar con la carta de Judas, las cartas generales, la carta de Judas. Vamos a empezar próximo martes a las 6 de la tarde. Y el día miércoles a las 9 de la mañana tenemos nuestro culto de ayuno y oración. Así que estos son los cultos presenciales, están todos cordialmente invitados. Por favor, sí, estar informando si va a asistir para poder mantener el aforo que nos permite el Ministerio de Salud. Muy bien, hermanos, vamos a avanzar. Hoy llegamos a la lección número 8 y por 2 clases vamos a estar viendo la obra del Espíritu Santo, el andar en el Espíritu y los dones del Espíritu. Ya hemos visto bastante claro lo de la iglesia. Bueno, y dentro de esa iglesia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser miembros de la iglesia. ¿Para qué? Bueno, precisamente vamos a hablar de la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas para que así podamos entonces hacer la voluntad de Dios. Estamos en nuestro libro, en la página 39, vamos a arrancar allí y vamos a estar basados en la palabra del Señor allá en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a estar basados allí durante estas clases para poder ver el andar en el Espíritu y los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que vamos a orar. Padre, gracias te damos en este rato, en este tiempo que nos permites abrir tu palabra, poder meditar en ella, pedir, Señor, tu favor, tu dirección para que seas tú hablándonos a través de esta clase, que seas tú, Señor, verdaderamente instruyendo nuestros corazones y también, oh Señor, motivándonos para poder servirte, para poder honrarte como tú lo mereces. Gracias te damos, Dios, y permítenos crecer en tu palabra. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces a empezar en este estudio sobre el Espíritu Santo y la vida personal del creyente. Vamos a ver, hermanos, que hay una obra especial y vamos a arrancar desde el puro inicio. Vamos a ir desde el puro inicio a la salvación por medio del Espíritu Santo. Pero vamos a estar basados en el capítulo 8. Algunos le han nombrado el capítulo más teológico del Nuevo Testamento. El título de este capítulo bien podría ser: La vida cristiana se vive en el Espíritu y su destino es la gloria. Bien podría llamarse así este capítulo. Después del verso 28, en este capítulo no encontramos más el nombre del Espíritu Santo, pero sí vemos la obra. Vamos a estar viendo la obra del Espíritu Santo durante toda la trayectoria de este capítulo. Vamos a ver, vamos a tratar de abarcar hoy por lo menos el primer punto, que tiene que ver que la salvación, o somos salvos por la obra del Espíritu Santo. Y ahí vamos a estar en el capítulo 8, versículos del 1 al 4, dice la palabra del Señor: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al
espíritu. El objetivo, mis hermanos, siempre es valorar la obra y presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nosotros hacemos un análisis rápido, a partir del capítulo 7, es un contraste impresionante de la lucha infructuosa de la carne en contra o en contraposición a la obra del Espíritu en nuestra vida. Pablo lo mencionaba de la siguiente manera en el capítulo 7, por ejemplo, a partir del versículo 18, dice Pablo: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo hace un contraste entre el capítulo 7, un contraste en el capítulo 7 pesimista, doloroso, pero en el capítulo 8 nos empieza a hablar precisamente de la obra del Espíritu Santo. Y por supuesto que antes de llegar al capítulo 8, él hace un enlace allí en el versículo 25 cuando dice del capítulo 7: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo en la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de el pecado. Haciendo él este contraste tan difícil, en una contraposición, encontramos entonces, mis hermanos, claramente que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y que ya cuando somos hijos de Dios viene precisamente a nuestra vida el Espíritu. Claro está que esto es algo esto es algo que viene automáticamente en el momento que aceptamos a Cristo Jesús. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos, esforcémonos, revisemos cómo estamos viviendo, estemos atentos a lo que estamos haciendo con lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. El Espíritu Santo trabaja en el proceso de salvación, según nosotros lo tenemos claramente establecido allá en el Evangelio de Juan. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 8 y 9. Capítulo 16, versos 8 y 9 dice, estoy en Lucas, nuevamente Juan, capítulo 16. Ok. Y cuando Él venga, se estaba refiriendo al Espíritu Santo, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando está hablando del pecado, el mundo está lleno de pecado, de faltas, de falsedades, de integridad, de todas las obras que nosotros vemos claramente manifestadas allá en Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, cuando nos habla de las obras de la carne. Cuando hablamos de la obra del pecado, estamos hablando de todo eso que está en contra de la ley de Dios, que está en contra de lo que Dios quiere. El Espíritu Santo ha venido para hacernos saber, para hacernos entender cada una de estas cosas. Nos quiere convencer de esto. Cuando habla de justicia,
Por ejemplo, en el versículo 10, la muerte y resurrección de Jesucristo trajo a este mundo la justicia. La vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo es tomada por el Espíritu Santo para convencer a las personas de justicia, pero también de juicio. La obra de Jesús trajo como resultado la condenatoria terminal de Satanás. Entonces, tenemos claro que el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida, haciéndonos entender la obra del pecado, la obra de justicia y la obra de juicio a nuestras vidas. Cuando nosotros, hermanos, entendemos, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, cuando nosotros le abrimos el corazón a Cristo Jesús, cuando le entregamos nuestra vida a Él, cuando tenemos un encuentro personal con Él, entonces es cuando viene el nuevo nacimiento. Y es cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, cuando somos templo del Espíritu Santo, cuando a partir de ahí somos sellados por el Espíritu Santo y a partir de allí nosotros tenemos una nueva posición. Estamos en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de tengamos entendido que estamos hablando de una posición. Ahora, es ahí cuando nosotros encontramos allá en Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues, un resultado lógico de lo que antecede en este pasaje, en el versículo 7, capítulo 7, versículo 25, dice Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Gracias doy a Dios, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Está hablando de esto. Ahora pues, ahora que Cristo Jesús está, ahora que la obra del Espíritu Santo viene a nuestra vida, entonces dice: ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay. Si nosotros vamos a este mismo capítulo 8, versículo 34, dice Pablo en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Está hablando precisamente de esto. Ahora pues no hay ninguna condenación. Nadie está por encima de la obra de Cristo, de la obra de Dios, y que pueda condenar esta obra maravillosa de salvación por el favor a cada uno de nosotros, porque Él quiso, por gracia. No hay nada que esté por encima. Por eso pregunta en el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Bueno, muchos quisieran condenar, pero dice: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ya no hay ninguna condenación. Ya nosotros no tenemos que admitir o aceptar ningún tipo de condenación, pero sí lo dice claramente: para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. No dice que es para los religiosos, no dice que es para los que creen ser fans, no dice que es para otras personas. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si ya le recibimos, ya estamos en Cristo. Si le entregamos nuestro corazón, entonces vivimos bajo la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos allí, estamos en Cristo Jesús. Y esto es lo hermoso de la salvación, porque ni usted ni yo lo merecíamos, pero Él, por amor, por gracia, por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, podemos venir y disfrutar de esto. Pero Pablo no se queda allí, sino que sigue diciendo: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y me llama la atención que Pablo utilice este tipo de vocabulario. Él está hablando y está dejando claro, ¿verdad? Cuando dice los que están en Cristo Jesús,
y aclara, dice, los que no andan conforme la carne, los que estamos en Cristo Jesús, ya no debemos de andar conforme la carne. Los que estamos en Cristo Jesús, sí andamos ahora en el Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, deja totalmente claro esto. Es importante recordar que en la Biblia hay una mínima distinción entre la comunión con Jesucristo y la comunión con el Espíritu. Si nosotros vamos a Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Están intrínsecamente relacionados la relación con el Señor y la relación con el Espíritu. Y entonces Pablo dice nuevamente, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, para dejar claro, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y sigue diciendo en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de muerte. Entonces aquí da otra explicación. ¿Por qué? ¿Por qué no hay ninguna condenación? ¿Por qué para los que andan conforme al Espíritu y los que no andan conforme a la carne? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el Espíritu Santo, es dador de vida. La ley, la regla del Espíritu es dar vida, es vivificar, es traer vida precisamente. Por eso dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu nos libra del pecado, de sus consecuencias. Es una contraposición a todo lo anterior que ha venido diciendo. El Espíritu de Dios, entonces, a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y la obra del Espíritu para convencimiento, entonces nos libra de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Sigue diciendo en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Vamos a desmenuzar un poquito esto. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Ahora, la imposibilidad de la ley de Moisés por su debilidad es demostrada magistralmente por el escritor de Hebreos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Hebreos y nos damos cuenta que Jesucristo es superior a la ley, pero no vamos a entrar ahí, vamos a quedarnos aquí. Esta impotencia, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. No está diciendo que la ley en sí misma era débil, sino que está diciendo que lo que era débil era la carne. La carne es todo lo que el hombre es y vive sin un encuentro sincero y claro delante de Cristo Jesús. Eso es debilidad. Porque está diciendo claramente que la debilidad no estaba en la ley, sino que estaba en la carne, por cuanto era débil por la carne. Porque somos imperfectos, porque estamos llenos de pecados, porque simple y sencillamente no obedecemos a la ley de Dios. Y eso es la vida de pecado. Estar lejos de Dios, entre más lejos esté de Dios, pues por supuesto que más consecuencias de pecado y más pecado va a haber en la vida. Ahora, sigue diciendo, dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El ministerio de Jesús en la tierra queda aquí
precisamente demostrado. Cristo fue el único que podía cumplir con este juicio celestial. Dios mismo manda a su Hijo. Es un asunto de justicia delante de Dios y que ahora es aplicada a todo aquel que cree realmente en Cristo Jesús. Todo el que desea creer en Cristo Jesús puede aplicar precisamente esto y puede ser librado precisamente de el andar en la carne. Vuelvo a leer para llegar al 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Quiénes? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. ¿Quiénes nosotros? ¿Cuáles son nosotros? Los que no andamos conforme a la carne, los que no nos movemos conforme a la carne, sino, o en contraposición, nos movemos conforme al Espíritu. Pablo insiste en el planteamiento de que el que es de Cristo ya no practica las cosas que corresponden a la carne, sino que practica y vive para las cosas del Espíritu. Hay un cambio radical en la vida de aquel que le ha entregado su corazón a Cristo Jesús. Esto en resumen es la obra del Espíritu en el hombre que se entrega y vive bajo el poder y protección de Dios en este mundo y obtiene la vida eterna en Cristo Jesús. Porque ya no anda conforme a la carne, porque ahora anda conforme al Espíritu. Vamos a ver entonces ahora cómo es que podemos ser guiados por el Espíritu. ¿Cómo podemos ser guiados? A partir del versículo 5 hasta el versículo 11, vamos a ver esto, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Al ser libres de la influencia del pecado por el Espíritu, tenemos todo lo necesario para ahora poder ser guiados por el Espíritu. No hay excusa para el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no puede decir: es que yo no puedo vivir mi vida en el Espíritu. El Hijo de Dios no puede decir que no tiene la capacidad para vivir su vida en el Espíritu. Claro que la tiene, porque el Espíritu de Dios mora en él. Es un asunto de que si queremos vivir de esta manera o no queremos ser guiados por él. Mis hermanos, si hay algo difícil en esta vida, es guiar a alguien que no quiere ser guiado.
Es como que usted va, está esperando algún familiar, algún amigo en su casa, y entonces le llama, mire, estoy por este lado, dígame por dónde me voy. Y usted le dice, bueno, llegue a tal esquina. ¿Ya llegó a tal esquina? Sí, ya estoy aquí, doble a la derecha. Y le diga a la persona, no, yo quiero seguir recto. No, pero mire, bueno, siga recto 200 metros y doble a la derecha. No, yo quiero seguir más. Qué difícil es guiar a alguien que no quiere ser guiado. Y muchas veces, hermanos, como hijos de Dios, nosotros nos comportamos precisamente así. No queremos ser guiados por Dios, no queremos buscar la dirección de Dios, no queremos que sea Él quien nos guíe. Pero debemos de entender que debemos de ser guiados por el Espíritu. Siempre tenemos el asunto de nuestro libre albedrío que influye en cada una de nuestras decisiones. Nosotros decidimos si queremos ser guiados por el Espíritu o no queremos ser guiados por el Espíritu. Cada uno de estos escenarios trae sus consecuencias, positivas o negativas. Pero sigamos lo que Pablo dice en capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Empieza Pablo diciendo en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Este es el pensamiento paralelo al pensamiento de Cristo. Si nosotros vamos allá a Lucas capítulo 6, Lucas 6, versículo 45, dice la palabra del Señor, Lucas 6, 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Clarísimo, ¿verdad? No se necesita una maestría en teología para entender este versículo. Mis hermanos, lo que está en nosotros es lo que manifestamos. Yo le digo en muchas ocasiones, o en varias ocasiones, a mi esposa, nunca espere manzanas de un árbol de limones ácidos. Cada quien va a dar lo que realmente es. Y no podemos esperar otro fruto que no sea el que es. Porque los que son de la carne, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. En eso piensan, en las cosas de la carne. Y Pablo va un poquito más allá en Filipenses capítulo 4, versículo 8. En Filipenses 4, 8 dice Pablo, nos da este hermoso consejo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Cómo son nuestros pensamientos? Y me encanta cuando leo esto y entonces poder analizar y poder reflexionar un poquito con respecto a esto. ¿Será que yo estoy pensando en las cosas que realmente son verdaderas? ¿Será que yo estoy pensando en las cosas que realmente son honestas? ¿Será que mi pensamiento se dirige a las cosas que son justas, que son puras, que son amables, que son de buen nombre, que tienen virtud y que son dignas de alabanza? ¿Será que mis pensamientos se circunscriben a esto? Ser y pensar son condiciones sinónimas en la vida del ser humano. El cristiano debe vivir una vida guiada por Dios en todos sus caminos, y lo reafirma el siguiente versículo allí en Romanos capítulo 8, dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
¿En qué estamos nosotros ocupados? Esto es para dimensionar si realmente, hermanos, estamos siendo dirigidos, guiados por el Espíritu de Dios. Si nosotros vamos allá de Deuteronomio, versículo 30, versículo 19, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué palabras? Pongo delante de ti la vida y la muerte. Pongo delante de ti lo bueno y lo malo. Y si queremos hilar un poquito más, podríamos decir, pongo delante de ti lo que es ético delante de Dios y lo que no es ético delante de Dios. ¡Wow! ¿Qué escogemos? ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos manejar nuestra vida? Dice Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cada uno de nosotros estamos ocupados o en asuntos de la carne o en el asunto del espíritu. Depende únicamente de cómo estamos nosotros viviendo, cómo estamos nosotros manejando nuestra vida. Pero cada uno de nosotros lo estamos haciendo hoy en este mismo momento. O estamos viviendo siendo guiados por el Espíritu, o estamos ocupados o pensando en las cosas de la carne. Sigue Pablo diciendo en el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ahora, el hombre que no quiere sujetarse a la soberanía de Dios provoca a ira a Dios. El hombre que no se somete a la soberanía de Dios se vuelve enemigo de Dios. La persona que no le entrega el control de su vida a Dios no tiene la capacidad para poder hacer la voluntad de Dios. Lo que es carnal es radicalmente opuesto a lo espiritual. Y nos lo dice claramente, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y mis hermanos, ahorita cada vez hay más designios de la carne. Hay más cosas que se están diciendo, cosas que se están proponiendo, cosas que se están trayendo a nivel social, a nivel de nuestro país, a nivel de todo lo que vivimos, hermanos, cada vez más y más y más y más en contra de lo que Dios dice. Y hay personas, hermanos, que se dicen cristianos y están a favor de todo esto. Mientras la Biblia nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Son enemistad contra Dios. Y sigue diciendo en el versículo 8, y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Es un asunto de dos caminos. O vivimos agradando a Dios o vivimos desagradando a Dios. Mis hermanos, es un asunto de cómo se quiere vivir en este mundo. Vivir según la carne y no agradar a Dios, o vivir según el Espíritu y agradar a Dios. Versículo 8, y los que viven según la carne
no pueden agradar a Dios. No pueden decir que están agradando a Dios y estar haciendo los designios de la carne. No pueden decir que quieren agradar a Dios y quieren vivir su vida en los pensamientos de la carne, ocupados en la carne. No puede, no funciona. Versículo 9 dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mas vosotros no vivís según la carne, les dice Pablo, sino según el Espíritu. La diferencia radica entonces en la obra que Dios hace en nuestra vida. En vivir según la carne o vivir según el Espíritu depende de la obra que Dios ha hecho en mí, depende de qué tanto el Espíritu ha ido permeando en mi vida, depende de cuántos espacios en mi vida yo le he dado para que Él sea el Señor y gobernador de mi vida. Alguien lo decía de esta manera: si nosotros realmente hemos entronizado a Dios en el centro de nuestra vida, Él es el que está en el trono de nuestra vida, y nosotros nos hacemos a un lado y más bien nos ponemos a sus pies para que sea Él gobernando realmente nuestra vida, o todo lo contrario, queremos seguir viviendo nosotros la vida como quisiéramos vivirla. Sigue diciendo el versículo 9: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora, me llama la atención que el apóstol Pablo haga esta aclaración: si es que. ¿Por qué? Bueno, la razón es que siempre existe la posibilidad que algunos solo sean buenos religiosos. Que estén en las iglesias porque les gusta cantar, que estén en las iglesias porque les gusta relacionarse con los hermanos, que estén en las iglesias porque mamita lo traía, porque papito lo traía, porque abuelita trajo a mamá y mamá se casó con alguien de aquí y ese de aquí ya tenemos hijos y yo soy uno de esos hijos y aquí estoy. Porque vienen mis primos, porque vienen mis tíos, porque viene mi abuelito, porque viene mi abuelita. Esas son las razones. No, mis hermanos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si usted tiene el Espíritu de Dios. Muchas veces, hermanos, hay mucha confusión y se cree que es como herencia, ¿verdad? Mi abuelita era cristiana, mi mamá era cristiana y yo ahora también soy cristiano. No, mis hermanos. Dios no tiene ni nietos, Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene nada de esto. Dios tiene hijos, relaciones personales. Y yo necesito revisar si yo realmente le he entregado mi corazón a Cristo Jesús. Algunos solo buscan asistir a la iglesia como un asunto de religiosidad porque les hace falta. Algunos se sienten cristianos por las buenas obras y nada más. Yo soy de Cristo porque yo trato de seguir, intento, ahí voy. No, mis hermanos. Esto es un llamado al corazón de cada uno de nosotros y revisar si realmente le hemos entregado nuestro corazón a Cristo y hemos tenido un verdadero encuentro con Él. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Voy a dejarlo hasta aquí por cuestión de tiempo. Próxima semana continuamos ahí a partir del versículo 10 para seguir analizando esto. Pero mis hermanos, para cerrar, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Eso es lo que se espera. Y Pablo dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Mora realmente el Espíritu de Dios en tu vida? ¿Ya le has entregado tu corazón a Cristo Jesús? ¿Puedes identificar un momento en tu vida, en tu corazón, donde tú realmente te doblegaste, le pediste perdón al Señor, le entregaste toda tu carga de pecado, le pediste a Él que entrara en su corazón?
Si no lo has hecho, este es el momento de hacerlo. Dios te está dando la oportunidad. Estás viendo este video, estás viendo esta predicación y Dios te está dando la oportunidad de realmente entregarle su vida a Él. Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento quiero reconocer que soy pecador, que soy pecadora. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Entiendo lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, que tú moriste por mí, que te entregaste por mí, que diste tu vida y tu sangre a favor de mi persona. Y hoy te quiero entregar mi corazón. Quiero que tú me salves. Quiero que tú me perdones. Quiero que seas el Señor de mi vida. Y a partir de ahora vivir la vida que tú quieres que yo viva. Y a partir de ahora vivir esta vida en el Espíritu de Dios. Porque yo no quiero ninguna condenación. Ninguna condenación, porque yo quiero estar en ti. Gracias por perdonarme. Gracias por darme esta gran bendición de poder ser llamado tu hija, ser llamado tu hijo. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. La próxima semana continuamos con el tema del Espíritu Santo. Que el Señor les continúe bendiciendo.